88 años. Y todavía, cada mañana, el primer sorbo de café me trae el sabor amargo de un secreto que he guardado toda mi vida. Aquí estoy, Elvira, sentada en mi cocina, con el sol de Castilla apenas colándose por la ventana y calentando la mesa de madera. ¿Sabes? La gente me mira y ve a una anciana con arrugas de reír y de llorar, una abuela, sí, con la sabiduría que dan los años, pero nadie sabe la guerra silenciosa que he librado por dentro, una batalla que me ha consumido el alma día tras día, década tras década. Es curioso cómo el tiempo, en lugar de borrar, a veces solo profundiza las heridas más viejas, ¿verdad? Y hoy, por fin, siento que ha llegado el momento de desenterrar esa verdad, de dejar que respire, aunque me duela el alma al hacerlo. Es una necesidad que me quema por dentro. Aquel amor, ay, aquel amor, tan intenso, tan prohibido, que floreció en los años duros de la posguerra, en mi pueblo, aquí en Castilla, donde las normas eran de hierro y la gente murmuraba en voz baja sobre cualquier cosa que se saliera del camino. Mi corazón eligió a un hombre que, para mi familia y para la sociedad de entonces, era poco menos que un fantasma, una sombra de lo que no debía ser. Su ideología, sus ideas, lo convirtieron en un proscrito y a mí, por amarlo, en una traidora a mi sangre, a mi fe, a todo lo que se suponía que debía defender. ¿Te lo puedes imaginar? El olor a incienso de la iglesia, el frío de las mañanas en el camino al campo. Todo parecía recordar que yo llevaba un pecado oculto, un peso que me doblaba la espalda mucho antes de que la edad lo hiciera. Y mientras yo me debatía entre el fuego de mi corazón y el hielo del deber. Durante años, mi único confidente fue un pequeño relicario de plata. Lo tengo aquí, ¿ves? Y lo acaricio con mis dedos temblorosos, ahora más finos y llenos de nudos por la artritis. Estaba escondido, siempre, en el fondo de un baúl de madera de pino, bajo las sábanas de lino que mi madre bordó. Dentro, una fotografía descolorida, casi borrada por el tiempo y las lágrimas que a veces se me escapaban al mirarla. Era mi pequeño santuario, mi confesionario silencioso. Sentía el frío metal en la palma de mi mano, y era como si su tacto me diera permiso para sentir, para recordar, para llorar en silencio. Nadie sabía de él, nadie sospechaba la carga que llevaba en el alma, la mentira que vivía cada día, con una sonrisa en los labios y un nudo en la garganta. ¿Cómo se vive así, día tras día, año tras año, construyendo una vida sobre un cimiento de arena y secretos? Ahora, a mis 88 años, con el crepúsculo de mi vida ya asomándose por la ventana, siento una necesidad imperiosa de romper este silencio. Ya no puedo más, ¿sabes? Es como si el aire de esta casa, que siempre ha olido a leña y a guisos caseros, se hubiera vuelto pesado con tanto secreto guardado. Ya no me importa el qué dirán, las miradas juzgadoras de un pasado que ya no existe. Lo único que anhelo es la paz, la verdadera paz que solo llega cuando uno se libera de las cadenas más pesadas, las que uno mismo se forja. Quiero que mi verdad respire, que salga a la luz, no para cambiar el pasado, sino para sanar el presente, este presente que aún me pesa como una losa. Quizás, al contarlo, pueda transformar esta culpa, esta pérdida, en algo, en algo parecido a la redención. Y tú, que me escuchas, eres mi testigo. Ay, mi Castilla, mi pueblo natal, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, aferrado a sus tradiciones, como la hiedra a la piedra de la iglesia. Recuerdo la cal de las casas, segadora bajo el sol de agosto, y el olor a tierra seca, a tomillo y a romero
que el viento traía de los campos. La vida era sencilla, sí, pero dura. Las mañanas olían a café de puchero y a pan recién hecho, y las tardes a labor en el campo y a silencios que lo decían todo. La fe era el pilar, el miedo a Dios y al qué dirán, la ley no escrita. Las mujeres, como yo, crecíamos sabiendo cuál era nuestro lugar, el hogar, la obediencia, la decencia. Y yo, una niña de ojos grandes y espíritu inquieto, intentaba encajar en ese molde, aunque mi corazón, ya entonces, sentía que había más allá de los límites visibles de nuestro pequeño mundo. Mi familia era el reflejo de ese pueblo, de esa época. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de mirada firme, que labraba la tierra con la misma devoción con la que iba a misa. Mi madre, un torbellino de amor y de preocupaciones, siempre con las manos ocupadas, con el rosario entre los dedos y el temor a que una de sus hijas se desviara del camino. Elvira, sé una mujer de bien, me decía, que la honra de una familia es el tesoro más grande. Y yo lo escuchaba, lo absorbía. Cada palabra se grababa a fuego en mi mente. La idea de deshonrarles, de traer vergüenza a su nombre, era un peso insoportable, una losa que ya entonces, sin saberlo, me preparaba para la carga que vendría. El miedo a defraudarles era mi sombra más fiel. Y entonces él apareció. No fue un encuentro de película, no. Fue en la plaza, un día de mercado, entre el bullicio de las voces y el aroma a queso y a verduras frescas. Yo ayudaba a mi madre a vender huevos, con mis trenzas rubias cayéndome por la espalda y el rubor fácil de la juventud. Lo vi de lejos, sentado en el borde de la fuente, con una boina calada y una mirada que me pareció diferente. No era la mirada de los hombres de mi pueblo, que te veían como una futura esposa y madre, no. La suya era profunda, curiosa, como si buscara algo más allá de la superficie. Nuestros ojos se cruzaron, solo un instante, pero en ese breve segundo sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, una chispa que encendió algo en mi interior, algo que yo no sabía que estaba ahí. Su nombre era Miguel, y enseguida los murmullos llegaron a mis oídos como el zumbido de un enjambre de abejas. Es el hijo de... Dicen que sus ideas... Ten cuidado, Elvira, esa gente trae problemas. Venía de una familia marcada por la guerra, señalada, como tantos otros, por el lado equivocado de la historia. Era un proscrito, sí, un hombre cuyas ideas chocaban frontalmente con la moral impuesta de la posguerra. Su misma existencia era un desafío, un recordatorio de lo que se quería olvidar. Para mi pueblo y para mi familia era un peligro, una mancha. Y para mí, que apenas le conocía, se convirtió en una fascinación irresistible, la encarnación misma de lo prohibido, de lo que no debía ser. Pero su mirada era como un imán. Nuestros encuentros comenzaron de forma furtiva, como ladrones de luz, un cruce de miradas en la misa del domingo, un buenas tardes apenas susurrado al pasar por el camino del río, un atardecer compartido en la era con el cielo tiñéndose de naranjas y morados. Cada palabra era un tesoro, cada roce, un incendio, recuerdo el tacto de su mano cuando me ayudó a recoger unas castañas caídas, el calor que me subió por el brazo y se me quedó grabado en la piel. Eran pequeños momentos robados, donde el miedo se mezclaba con una dulzura embriagadora. El corazón me latía con una fuerza que me asustaba y el sudor frío me perlaba la frente, no por el calor, sino por el terror a ser descubierta, a que alguien viera la conexión innegable que se estaba tejiendo entre nosotros. Pronto, esos encuentros furtivos se hicieron imprescindibles,
Hablábamos de todo y de nada, de los libros que él leía a escondidas, de mis sueños de ver más allá del pueblo, de la injusticia que él sentía en el aire y yo en mi propia piel. Con él me sentía vista, escuchada, comprendida de una forma que nadie más lo había hecho. Su voz era un bálsamo para mi alma inquieta, sus palabras semillas de libertad. Pero con cada instante de dicha, el peso de la culpa y del miedo crecía. Sentía que traicionaba a mi familia, a mi fe, a todo lo que se esperaba de mí. Era una dualidad lacerante, el fuego de un amor que me consumía y el hielo de un deber que me paralizaba. ¿Cómo podía ser que algo que se sentía tan puro, tan verdadero, fuera al mismo tiempo tan pecaminoso y peligroso? Nos prometimos un futuro que solo existía en el refugio de nuestros encuentros secretos. Bajo el manto de la noche o escondidos entre los olivos, nos jurábamos que un día seríamos libres, que construiríamos nuestra propia vida lejos de las miradas juiciosas y de las cadenas del pasado. Él me hablaba de un mundo diferente, un mundo donde las ideas no te condenaban, donde el amor era libre, y yo, ingenua y enamorada, le creía con toda mi alma. Pero la realidad era una pared de piedra. Las miradas de las vecinas se volvían más agudas, los silencios de mi madre más densos. Sentía que el pueblo poco a poco empezaba a sospechar, a tejer una red invisible de rumores a nuestro alrededor, apretando cada vez más el nudo en mi garganta. La tensión se hizo insoportable. Una tarde, mi madre me encontró con los ojos rojos después de una de nuestras citas a escondidas. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo: decepción, miedo, una tristeza profunda. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Y en ese instante, en el frío de su mirada, entendí que nuestro amor no era solo mío y de Miguel. Era una herida abierta en el corazón de mi familia, una afrenta a todo lo que ellos representaban. Sentí la cruel realidad de mi dilema. Un amor que me daba vida, pero que, al mismo tiempo, parecía estar destruyendo todo lo que conocía. Y supe, con una certeza dolorosa, que la elección no sería fácil, que el camino que había tomado me llevaría por senderos llenos de espinas, y entonces la vida se partió en dos. Aquella noche, la última vez que vi a Miguel, no fue una despedida con palabras, no, fue una mirada, cargada de todo el dolor del mundo, bajo la luz mortecina de la luna, entre las sombras de los chopos junto al río. Él sabía, y yo sabía, que no había vuelta atrás. La presión, las miradas, el silencio de mi madre, que me atravesaba el alma como un puñal helado, todo se había vuelto una pared infranqueable. Recuerdo el frío en mis manos, el temblor incontrolable y el sabor salado de mis propias lágrimas mezclado con el aire helado de la noche. Su mano se deslizó de la mía y con ella sentí que se desprendía un trozo de mi propia alma. ¿Cómo se puede arrancar así un amor, una parte de ti, y pretender seguir viviendo como si nada? El vacío que dejó fue un pozo sin fondo, una oscuridad que se tragó todos mis colores. La promesa de un futuro deshecha en 1000 pedazos sobre la tierra húmeda. Después de aquello, el pueblo se convirtió en un nido de cotilleos, en un escenario donde yo era la protagonista de la historia prohibida. No había gritos, no, era mucho peor. Eran las miradas, ¿sabes? Las miradas que se desviaban, las que te taladraban la espalda cuando pasabas, los cuchicheos que se interrumpían abruptamente a mi paso. Me sentía marcada, como si llevara una letra escarlata invisible cosida a mi pecho. Mis amigas, las de toda la vida,
Empezaron a apartarse, a evitarme. «Pobre Elvira», decían, «se ha desviado del camino». Y mi familia, me protegía a su manera, con un silencio aún más pesado que el de los vecinos, un silencio que me decía, sin palabras, que había traído deshonra a la casa. El aire en mi hogar se hizo irrespirable, cargado de una vergüenza que no se atrevían a nombrar. La soledad se volvió mi sombra más fiel, y así, poco a poco, empecé a creerme lo que susurraban, lo que mis padres me inculcaban sin voz, que había cometido un error, que mi amor era un pecado. ¿Cómo podía ser tan fuerte la voz de un pueblo entero que te hacía dudar de la verdad de tu propio corazón? La culpa se enroscó en mi pecho como una serpiente, apretando cada vez más fuerte. Rezaba en la iglesia con la cabeza gacha, sintiendo el frío de la piedra en mis rodillas, pidiendo perdón por un amor que para mí era lo más puro que había sentido, pero al mismo tiempo, en el fondo de mi alma, una pequeña llama seguía ardiendo, la llama de Miguel, de sus palabras, de su mirada. Era una tortura esta dualidad. Vivir con una sonrisa en los labios mientras por dentro la herida supuraba y el alma se debatía entre la fe impuesta y la verdad sentida. Tuve que aprender a vivir con una máscara, a ser la Elvira que todos esperaban, la que no hacía preguntas, la que acataba las normas. Me casé, sí, con un buen hombre del pueblo, un hombre trabajador y decente, que nunca supo la verdad de mi corazón. Construí una familia, tuve hijos, nietos, una vida normal, ¿verdad? Pero dentro de mí siempre había un espacio vacío, un hueco que nadie pudo llenar. Cada risa, cada abrazo, cada momento de felicidad compartida venía acompañado de una punzada silenciosa, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había sacrificado. Era como vivir en dos mundos, uno visible, lleno de deberes y apariencias, y otro secreto, donde Miguel seguía vivo, donde nuestro amor aún respiraba. Y así, día tras día, año tras año, el silencio se convirtió en mi compañero más leal. Me fui aislando, ¿sabes? No por elección al principio, sino porque sentía que no encajaba, que mi herida era demasiado profunda para compartirla con nadie. Los campos, antes un refugio, se volvieron un espejo de mi soledad, vastos y silenciosos. Las tardes en el río, que antes compartía con las amigas, ahora eran solo mías, con el sonido del agua como única compañía. Sentía la mirada del pueblo, no ya de juicio, sino de una curiosidad velada, como si esperaran que me rompiera en cualquier momento. Mi propia casa, que debería ser mi santuario, a veces se sentía como una prisión, con sus paredes conteniendo un secreto demasiado grande, demasiado pesado. La rutina diaria, lavar la ropa, cocinar, cuidar la huerta, se convirtió en una penitencia, una forma de llenar el tiempo y de evitar pensar demasiado. El silencio, a veces, era ensordecedor, pero, con el tiempo, esa misma soledad, que al principio fue un castigo, se transformó en un refugio, mi único refugio. Era el único lugar donde podía quitarme la máscara, donde podía ser yo misma, la Elvira de verdad, la que amó a Miguel con todo su ser. En la quietud de mi habitación, bajo el manto de la noche, sacaba el relicario. Sentía el frío metal en mis dedos y era como si él estuviera allí, a mi lado. Suspiraba y las lágrimas, que no podía derramar en público, fluían libres, silenciosas, limpiando las heridas del alma. Solo allí, entre las cuatro paredes de mi memoria, nuestro amor podía existir, podía respirar, lejos de los juicios y las condenas. Era un secreto que me quemaba, sí, pero también era lo único que me conectaba con la parte más auténtica de mí misma, la que el mundo había intentado silenciar. Las décadas pasaron
una tras otra, como las hojas de un calendario que nadie se atrevía a arrancar. El dolor agudo del principio se fue haciendo más sordo, más profundo, como una herida que cicatriza por fuera, pero sigue sangrando por dentro. Aprendí a vivir con ello, a convivir con esa punzada constante en el pecho, con esa ausencia que se había vuelto parte de mi propia carne. Pensaba que el tiempo lo curaría todo, que el olvido sería un bálsamo, pero no. El secreto, siempre el secreto, era como un ancla que me mantenía atada a aquel pasado, a aquel amor, a aquel sacrificio. ¿Cómo se puede olvidar algo que te ha definido por completo? La vida seguía su curso, sí, pero para mí era una corriente que arrastraba un peso invisible, una carga que no podía soltar, por mucho que lo intentara, por mucho que sonriera. Y esa carga, ese amor prohibido y ese silencio forzado me moldearon, me convirtieron en la mujer que soy hoy, esta Elvira de 88 años, con arrugas que son mapas de batallas silenciosas. Me hizo más observadora, más empática con el dolor ajeno, porque sabía lo que significaba llevar una herida invisible. Aprendí la resiliencia, la fuerza que se esconde en la quietud, en la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Pero también me dejó un vacío, una voz que nunca pude alzar, una verdad que nunca pude gritar. Y ahora, al final de mi camino, siento que es el momento de romper ese hechizo, de liberar esa voz que ha estado prisionera por tanto tiempo. No para cambiar el pasado, no, sino para que esta Elvira, la de hoy, pueda por fin respirar sin el peso de aquel secreto. Pero, ¿sabes? Hay algo más, algo que me ha acompañado siempre, más allá de la soledad y el silencio. El relicario de plata que te mencioné antes, ese pequeño objeto frío que guardaba el secreto de mi corazón, con el tiempo se convirtió en algo más. Ya no era solo el guardián de un amor prohibido, sino un faro, una pequeña luz que me recordaba la verdad de lo que sentí. Lo tengo aquí, en mi mano, ¿lo ves? Y mis dedos, viejos y temblorosos, lo acarician con una familiaridad que solo los años pueden dar. Su peso en mi palma es ahora un consuelo, no una carga. No huele a incienso ni a pecado, sino a memoria, a la vida que elegí vivir y a la que no pude. Es como si cada grieta de su superficie contara una historia, cada rayón una lágrima silenciosa que se ha secado con el tiempo. Es mi pequeña ancla al pasado y a la vez mi brújula hacia la paz. Dentro, la fotografía de Miguel, descolorida sí, casi un espectro de lo que fue. Sus ojos, antes tan vivos, ahora son apenas una sombra, pero yo los veo, los siento, como si el tiempo no hubiera pasado. Ya no lloro al mirarla, no, al menos no con la desesperación de antes. Ahora la miro con una melancolía serena, con una gratitud silenciosa por lo que fue, por lo que nos atrevimos a sentir. ¿Cómo puede una imagen tan pequeña, tan frágil, contener tanto? Contiene la audacia de la juventud, la dulzura de sus palabras, el calor de su mano en la mía. Es un portal, ¿sabes? Un pasadizo que me lleva de vuelta a esos campos de Castilla, a esos atardeceres robados, donde por un instante éramos solo Miguel y yo, ajenos al mundo que nos condenaba. Y en esos momentos el tiempo se detiene y mi corazón, por un instante, vuelve a ser joven. Este relicario no solo guardaba su imagen, sino que se convirtió en mi propio templo. Cuando el peso de la culpa era insoportable, cuando las voces del pueblo me taladraban el alma, yo me refugiaba en él. Era mi confesionario personal, mi lugar sagrado donde podía hablar sin ser juzgada, donde podía ser honesta con el amor que aún ardía en mí.
No rezaba a los santos con él, no, rezaba a la verdad de mi propio corazón, a la pureza de un sentimiento que a pesar de todo nunca pude considerar un pecado. Sentía el frío metal contra mi piel y era como si me diera fuerza, una resistencia silenciosa contra la marea de la condena. Me enseñó que la fe no siempre se encuentra en los grandes templos, sino a veces en el objeto más pequeño y personal, en el rincón más íntimo del alma. Recuerdo una noche, hace muchos años, cuando el dolor era tan fresco que me quemaba. Saqué el relicario, como tantas veces, y al mirar la foto, no vi la imagen de un proscrito ni la causa de mi deshonra. Vi la sonrisa de Miguel, esa sonrisa que me hacía sentir que el mundo podía ser un lugar mejor. Y entonces, por primera vez, no sentí rabia ni tristeza, sino una extraña paz. Fue como si una voz suave me susurrara: Elvira, no te equivocaste al amar. En ese instante, entre las sombras de mi habitación, bajo el tenue brillo de la luna que se colaba por la ventana, sentí que la culpa empezaba a disolverse, no del todo, pero lo suficiente como para dejarme respirar. Fue una pequeña revelación, un suspiro de alivio que me dijo que, quizás, la redención no era algo que me daría un sacerdote, sino algo que yo misma podía encontrar. Y así, poco a poco, fui perdonándome. Perdonarme por haber amado con tanta intensidad, por haber desafiado las normas, aunque fuera en secreto. Perdonarme por las decisiones que tomé, por la vida que construí sobre cimientos de silencio. El relicario, en su quietud, se convirtió en el testigo mudo de este proceso. Cada vez que lo sostenía, no solo recordaba a Miguel, sino que recordaba mi propia fuerza, mi propia capacidad de amar y de sobrevivir. ¿Era mi amor un pecado? ¿Realmente lo era? Hoy, con la sabiduría que dan los años y las heridas, sé que no. Fue un amor puro, un amor que me hizo sentir viva en un mundo que a menudo parecía muerto. Y esa verdad, la verdad de ese amor, es lo que me ha sostenido. Ahora, al final de mi viaje, este relicario ya no es un escondite para mi vergüenza, sino un faro para mi verdad. Ya no lo guardo con miedo, sino con un respeto sagrado. Es la prueba tangible de que el amor, incluso el más prohibido, deja una huella imborrable, una marca que no se borra con el tiempo. Y al contarte esto, al compartir contigo este objeto tan íntimo, siento que estoy cerrando un círculo, que estoy liberando no solo a Miguel, sino también a la Elvira joven que tuvo que callar. Es mi acto final de amor, un amor que por fin puede respirar a la luz, sin miedo, sin cadenas. Y este pequeño trozo de plata es el testamento de que, a veces, los secretos más profundos son los que nos enseñan a ser más humanos, a ser más nosotros mismos. Ahora, con el sol de la mañana filtrándose por mi ventana y calentando mis manos, siento una paz que nunca creí posible. No es una paz que viene de la justicia, ¿sabes? Porque la justicia para aquel amor nunca llegó. Es una paz que nace de la aceptación, de haber desenterrado esta verdad que me ha pesado toda la vida. Al compartirla contigo, siento que una losa inmensa se ha levantado de mi pecho y por primera vez en 88 años puedo respirar de verdad, sin esa opresión constante. El café ya no me sabe amargo, sino a la dulzura de la memoria liberada. Es como si el aire de esta cocina, que antes me ahogaba con secretos, ahora me abrazara con comprensión. Ya no busco cambiar el pasado, ni que nadie entienda lo que viví. Solo anhelo esta quietud, esta serenidad que me dice que, al final, todo tiene su lugar, incluso el dolor más profundo. Y en esta quietud, lo confieso, quizás no fui valiente en aquel momento, no tuve el coraje de enfrentarme al mundo,
a mi familia, por aquel amor, la fuerza del pueblo, el peso de la tradición, el miedo a la deshonra. Todo era demasiado para una muchacha, pero he aprendido, con el paso de los años, que el silencio también tiene un precio y a veces es el más caro de todos. El silencio no solo nos roba la voz, sino que nos arrebata la esencia, nos convierte en sombras de lo que podríamos haber sido. El precio fue una vida vivida a medias, un corazón que latía con un ritmo secreto, siempre temiendo ser descubierto. Aprendí que la verdadera dignidad no está en lo que los demás aprueban, sino en la lealtad a uno mismo, a los sentimientos más puros que nos habitan. Mi amor por Miguel, a pesar de todo, nunca fue un pecado, fue la vida misma. Sentada aquí, con la taza caliente entre mis manos, miro el patio donde tantas veces jugaron mis hijos y mis nietos y siento una conexión diferente con todo. Ya no hay angustia, solo una tierna melancolía. Miguel, su recuerdo ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que me recuerda la profundidad de mi capacidad de amar. Y el relicario, aquí en mi bolsillo, ya no es un objeto oculto, sino un compañero silencioso que ha presenciado mi viaje. Su frío metal me ancla al presente, a esta verdad que ahora puedo sostener sin temblar. No tengo todas las respuestas, ¿quién las tiene? Pero tengo esta paz, este entendimiento de que a pesar de las sombras, la luz del amor siempre encuentra un camino. Y ahora, compartiéndolo contigo, siento que mi corazón al fin está en casa. Quizás te preguntes si valió la pena guardar este secreto por tanto tiempo. Y yo te digo que la vida nos enseña a su manera que a veces para encontrar la luz, primero hay que atravesar la oscuridad más densa. Mi historia es solo un pequeño eco de las muchas que se esconden en los corazones de la gente, de los amores que no pudieron ser, de las verdades que se silenciaron. ¿Cuántos de nosotros llevamos una historia no contada, un peso que nos impide volar? Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tus propios silencios, te invito a que te permitas sentir, a que busques esa paz que solo la verdad puede dar. Y si quieres escuchar más voces como la mía, voces que buscan sanar el alma, compártela y suscríbete para más historias.